Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia del abogado, profesor universitario, experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, con quien vamos a hablar algunos temas, entre ellos cómo se está conformando o las evaluaciones para la conformación del Tribunal Constitucional y otros importantes temas. Pero antes, saludarle y darle las gracias por estar aquí. Un placer como siempre conversar contigo y con la teleaudiencia de tu programa. Gracias. Profesor, quisiera comenzar preguntándole su ponderación sobre el proceso de evaluación de esos aspirantes al Tribunal Constitucional. De 117 saldrán 5. 115, acuérdate 115, que hubo dos que fueron excluidos en la primera criba que se hizo del proceso, sí. Al parecer porque no depositaron toda la documentación, no cumplían todos los requisitos que exigía la convocatoria. Bueno, quizás sea útil poner en perspectiva el momento que estamos viviendo con esta convocatoria del Consejo. El Consejo Nacional de la Magistratura es una institución que se creó en la República Dominicana en un momento de crisis política importante en el año 1994, la crisis político-electoral de ese año, provocó una reforma constitucional de coyuntura. Sin embargo, de coyuntura en el sentido de que tenía por propósito resolver la crisis. Sin embargo, en esa reforma se adoptaron una serie de decisiones, se crearon una serie de instituciones y de previsiones constitucionales, sobre todo en el ámbito de la administración de justicia, que han sido claves para la evolución posterior de ese sector de la vida pública. Pero 29 años después, profesor, este proceso de escogencia, ¿qué le parece a usted? Sí, voy a llegar ahí, porque yo creo que es útil que la gente entienda. Es decir, se crea el Consejo en el 94, sesiona por primera vez en septiembre, es convocado en septiembre de 1997 para designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que era la única función que entonces tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego vuelve a sesionar en el 2001, vuelve a sesionar en el 2011, a partir de, posteriormente a la creación de la reforma constitucional del 2010. ¿Qué es la novedad de las convocatorias del Consejo después del 2010? Que viene con nuevas funciones y con una modificación de su composición. Nuevos integrantes. Se para poder narigonearla. Se integra el Procurador General de la República y se le confieren atribuciones para designar a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Superior Electoral, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y además para evaluar cada 7 años a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Digamos, esa ha sido un poco la evolución en la conformación institucional del órgano. En lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, esta que está en curso, es la 4ª convocatoria que se produce. La del 2011, como te mencionaba hace un momento, fue para constituir por primera vez el tribunal. Luego tú sabes, porque eres abogado y eres especialista en Derecho Constitucional, que el tribunal se renueva periódicamente por partes. Es decir, cada 4 años el Consejo debe sesionar para reestructurar al tribunal. Claro, porque es importante. Yo lo que quiera su evaluación sobre esta escogencia. Por supuesto. Cálmate. Después del 2011 volvió a sesionar en el 18, 7 años después, para sustituir a la primera camada de jueces. En el 2020, para sustituir a la segunda camada de los que fueron designados por 9 años, y ahora en el 2023. Es probablemente, después de la primera convocatoria del 11, la más importante de las convocatorias del Consejo. ¿Por qué? Porque no se trata solo de la sustitución de 5 jueces, se trata de que entre esos 5 jueces se encuentran
el presidente del tribunal y el primer y segundo sustitutos del presidente, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque esos 5 jueces son los más antiguos de los que quedaban en el Tribunal Constitucional. Fueron los únicos designados por un periodo de 12 años, excepcionalmente porque el periodo de las reglas es de 9 años de duración. Entonces, sale la memoria histórica más antigua del tribunal. ¿Cuáles son, además de estas que te acabo de mencionar, otras características del proceso actual? Yo pienso que se ha puesto mucho el énfasis en muchos aspirantes, que uno cuando ve las entrevistas es notorio que tienen una formación muy precaria en general, no solo en derecho constitucional, una formación muy precaria. Sin embargo, cuando tú ves todo el proceso, cuando tú ves completo el proceso, te das cuenta de que también el Consejo tiene de dónde elegir algunos de los mejor formados constitucionalistas que tenemos en el país. Pero ¿y cómo hacemos eso? Hay algunos evaluados con formación precaria, obvio, pero los evaluadores ni siquiera tienen la formación para ver la precariedad de esos evaluados. Por eso le pregunto su valoración sobre esta forma de escogencia, de selección de los jueces. Yo creo que es la forma adecuada. O sea, ¿Es la adecuada? Claro, los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Están a la altura esos evaluadores? Los jueces del Tribunal Constitucional no los debe elegir personas que no provengan de las instituciones centrales de la representación popular. Pero no ¿Por debería... qué? ¿Por qué? Sí. Porque los jueces del Tribunal Constitucional, una de la más importante atribución que tienen es la de juzgar si las leyes que emite el Congreso son conformes o no con la Constitución. Tu tesis de maestría tiene que ver con el control de constitucionalidad, si mal no me acuerdo, sí. y con la precaria legitimación democrática que tienen los jueces. Por tanto, que un órgano como el Tribunal Constitucional pueda decidir anular una ley completa por un vicio de procedimiento o por una alegación de incompetencia, o anular parcialmente una ley por un vicio en su contenido, es una cuestión mayor, porque lo que estás haciendo en última instancia es desautorizando al órgano por antonomasia de la representación popular, que es el Congreso. Entonces tienen que ser representantes, miembros de los órganos de la representación popular quienes los designen. Podemos cuestionar la formación, la capacidad jurídica de esos órganos. Ahí es donde quiero llegar. Tienen que ser abogados. Perdóneme, profesor, yo entiendo que tiene que ser, digamos, órganos extra, o sea, que no tenga ningún tipo de ligación, pero tiene que tener ciertas competencias, porque van a evaluar personas que van al máximo tribunal, al constitucional. De repente alguien que no sepa nada de derecho, ¿cómo puede, perdóneme, cómo puede digamos, en una sanidad jurídica escoger de entre tantos cuáles son los mejores? Porque de 115 aspiramos por la evaluación a que salgan los 5 mejores. Sí, lo que pasa es que lo que la Constitución establece como requisito para la integración del Consejo no es la especialización jurídica de sus Yo lo sé, pero lo que quiero saber es si usted está de acuerdo con que siga siendo así. Totalmente. Sí. Totalmente, porque, o sea, como tú excluyes al presidente de la República, que sea agrónomo, que sea contador, que sea economista, ¿cómo tú lo excluyes de una decisión de Estado tan relevante? Quizá no haya que excluirlo, sino incluir otros. Digamos, los directores de carrera de universidad. Yo creo que sobran todas aquellas personas que no tengan un aval de legitimación democrática que da el voto popular, sobran en la integración. Pero yo a lo que me refiero, profesor, es a que, como que yo entiendo, usted me corregirá, que debe haber un sedazo mucho más depurado y mucho más, digamos, organizado para escoger a 5 de 115. Te voy a decir algo, a ver si esto te hace sentido. El presidente de la República tiene entre sus funcionarios de más confianza al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que a su vez tiene un equipo
de colaboradores, de asistentes, de subconsultores, que son abogados de una vastísima formación. Es decir, el presidente no necesita ser abogado, el presidente necesita un cuerpo de asesores que le oriente respecto de... pero que conste, yo no me refería al presidente. No, pero pasa, por ejemplo, pero pasa con todos. Senado, pero pasa con todos. Hay un consultor jurídico en el Senado. Hay un consultor jurídico en el Senado. Y el consultor jurídico del Senado tiene un equipo de abogados. Y pasa con la Cámara de Diputados. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia es abogado. La magistrada que hace las veces de secretaria de la Corte Suprema de Justicia es suficiente, es abogado. profesor. La Procuradora General de la República es abogada, pero no cualquier abogada. Perfecto, pero el sedazo es suficiente. Entonces, lo que te quiero decir, Adolfo Salomón, es que hay un sesgo en la apreciación genérica de que no tienen capacidad. Una buena parte son abogados y no cualquier abogado, vuelvo a usted digo. Y los que no lo son, tienen la asesoría al más alto estándar. Les compro ese argumento. Sí, ok. Me gustaría saber, la pregunta es, si usted cree que ese cuestionamiento es suficiente para escoger un juez que va al Tribunal Constitucional. Yo pienso que sí. Que sí. O sea, con esa preguntita ya, si sale bien ahí, puede ir al Tribunal Constitucional. Podemos discutir. Yo creo que esa es otra característica, si me permites, distintiva de este proceso. Este ha sido el proceso más rico, más plural, más de mayor calado en términos de la profundidad de las preguntas y de los temas. Es decir, aquí se ha discutido todo lo relevante en términos de trascendencia política, en términos de trascendencia económica, en términos de trascendencia ideológica. Y si salí bien de ese cuestionamiento, ya estoy facultado para ir al tribunal. Bueno, esa es una decisión política que no podemos evaluar ex ante. Solo podemos evaluarla ex post. Yo creo que debería haber un rasero mucho más riguroso para alguien que va al Tribunal Constitucional, pero bien. Es que los requisitos están en la Constitución. Por eso, yo no digo que no, yo sé que están ahí, pero creo que alguna vez tendremos que abocarnos a cambiar a sus requisitos, aún sean constitucionales, para que lo que tengamos en el Tribunal Constitucional sea digno de muchas cosas. Vamos a la primera pausa, en 2 minutos usted continúa. Bien, continuamos aquí con esta interesante entrevista con Cristóbal, que es un hombre experto en estos temas, por eso está aquí, para que nos ilustre, para que arroje luz. ¿Podría uno llegar o no a estar en coincidencia con algunos temas, pero él parte de lo que es la lógica jurídica y de lo que está establecido? Pero yo me voy tranquilo, ya logré que tú me compraras un argumento. No, tú me dirás, profesor, ¿no debería haber alguna condición sine qua non para que alguien pueda ir al Tribunal Constitucional? Yo creo que los requisitos que establece la Constitución son, tú puedes cuestionar razonablemente algunas designaciones que se han hecho en el Tribunal Constitucional. Yo creo que esa es parte del rol contralor de la opinión pública, de la deliberación pública, desde la academia, desde la televisión, desde los medios de comunicación en general. Pero eso, a mi juicio, no inhabilita el mecanismo de designación, ni pone en entredicho los requerimientos de la Constitución. Lo que nosotros debemos lograr como sociedad, y estoy en eso de acuerdo contigo, es un nivel de presencia, de escrutinio de ese proceso de deliberación que ponga en el ánimo de los consejeros la necesidad de tomar las mejores decisiones. Y tomar las mejores decisiones significa de designar de entre todos los que participan a los mejores. A eso yo me refiero, porque cómo, por ejemplo, ese consejo determina, de esos 115 estos fueron los mejores, con un sedazo, digamos, que sea justo. ¿Cómo logran eso? Porque hay mucho como de subjetividad, de que a uno de los entrevistadores diga, sí, a mí me gustó este, a este le gustó este. Por supuesto, hay mucho sesgo. Siempre hay subjetividad y siempre hay sesgos. Por eso que yo aspiro a que tengamos una forma como mucho más concretizada de poder definir quiénes califican o no. La que tú buscas es una fórmula
perfecta, esa no existe. No, perfecta no. Esa no existe y quiero ser claro en una cuestión que sugerías en el segmento anterior. Ni los decanos de las escuelas de derecho, ni los miembros de la sociedad civil, no importa el ámbito en el que desarrolle sus atribuciones o sus funciones, deben ser partícipes de un proceso que exige, o mejor dicho, que está llamado, entre otras cosas, y de manera esencial, a dotar de legitimación democrática la conformación del Tribunal Constitucional, en primer lugar. Y en segundo lugar, tan importante como esto, con todas sus precariedades, la ciudadanía dominicana tiene muchos más mecanismos para exigir respuesta y para controlar las decisiones de los funcionarios públicos, desde el presidente de la República, pasando por el presidente del Senado, la procuradora, es decir, para controlar las acciones de los funcionarios públicos, que para controlar las actuaciones de gente que viene de la sociedad civil o del mundo de las escuelas de derecho respecto de lo que las leyes no ponen en nuestras manos. Ningún mecanismo. Profesor, ¿hay suficiente hombres o mujeres ahí en esa escogitación, en ese proceso de selección, capaces de que tengamos un tribunal con iguales capacidades que el que se va, o que podría superarlo, que pueda superarlo? Yo creo que hay bastante capacidad entre los participantes. Vuelvo y te digo, entre los entrevistados se encuentran algunos, sobre todo jóvenes, abogados constitucionalistas, de mayor formación, de mayor dedicación al derecho constitucional, al derecho público en general. Eso que mencioné, ¿no le parecen bien? Totalmente, y muchos más. O sea, yo he visto casi todas las entrevistas, me faltan 3 o 4 de la última sesión. Yo no lo evalúo por esa simple entrevista, que para mí no, es que yo es la formación yo los conozco, que tienen, exacto. Yo los conozco, interactuamos, es decir, y vuelvo y te digo, hay mucho para escoger de lo mejor, para tener... O sea, ¿qué hay garantía de que tengamos al futuro un buen tribunal constitucional? Yo espero que tengamos esa garantía. Que ese mesianismo de que ponerse en las botas de Milton Ray Guevara no puede ser el antes y después. ¿Usted cree que...? Yo creo que esa es una decisión, una de las decisiones más sensibles que tiene el Consejo. ¿Cuál? Es decir, ¿quién sustituye al presidente? Porque es que el presidente del tribunal no, o sea, los criterios para la determinación de quién es el presidente van un poco más allá de exigencias de conocimientos técnicos. Si el presidente del Tribunal Constitucional es el agente articulador de la cohesión en el tribunal, una cuestión clave para el adecuado funcionamiento del órgano, para evitar crisis como la que vivió la Cámara de Cuentas. No podemos, tenemos gente ahí que pueda sustituir. Por supuesto. Por supuesto, pero es la decisión más sensible. Porque, o sea, el profesor Ray Guevara es una institución que anda y no significa que sea imprescindible, significa que tiene una impronta en la sociedad dominicana como hombre de Estado, como diplomático, como académico. Es una ventaja para el que venga. Hoy encontró el camino hecho. Por supuesto que lo es. Él tuvo que ararlo. Por supuesto que lo es. Sí. Y eso le permitió liderar ese órgano. Le permitió tal vez la cuestión más delicada y más difícil en un órgano que decide cuestiones de tan alta controversialidad y que genera tantas discrepancias y a veces animadversiones, que es lograr el consenso para tomar la decisión. 9 jueces tienen que votar para tomar cualquier decisión en el Tribunal Constitucional. Y esos 9 a veces se exige de un pleno integrado por 10 o de un pleno integrado por 9. Es decir, se necesita a veces un 90 y hasta un 100%
90% de los que participan en la deliberación para tomar una decisión. Lograr ese consenso es una de las cuestiones más arduas que tú te puedas imaginar. Vamos a llegar ahí, profesor. Pero mire, le quería preguntar, ¿debería mencionarse la equidad de género para la selección de jueces del Tribunal Constitucional? Yo creo que no. Por supuesto que sí. Por supuesto ¿Por qué? que sí. Por supuesto que sí. O sea, ¿y por qué no? No, ¿por qué sí? No, la pregunta es ¿por qué no? Bueno, yo le voy, oiga mi criterio. Se está evaluando 115 personas. Probablemente las 5 mejores sean mujeres. ¿Por qué habría que coger 3 hombres y 2 mujeres? Yo creo viceversa. Yo creo que el si tribunal... las 5 son mujeres. Primero, yo creo que la equidad de género ahí no debe imperar. Primero habrá un sesgo. Primero, la razón. Te voy a dar las razones. La primera es un mandato de la Constitución. Es un mandato de la Constitución. Para el Tribunal Constitucional. Para los órganos de administración de justicia. Dice literalmente el numeral 5 del artículo 39 de la Constitución. Sí, pero de conformidad con las cualidades. No, equilibrio es la palabra que usa. Equilibrio de género. Es decir, no puede ser que el 77%, no debe seguir siendo que el 77% de la matrícula del Tribunal Constitucional sea de hombres y solo el 23% de mujeres. Suponiendo que el 100% sea de mujeres. No debería ser. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Esta sociedad está integrada por hombres y mujeres, mayoritariamente por mujeres. Y en el Tribunal Constitucional, como en cualquier tribunal de administración de justicia, se dirimen cuestiones de altísima controversialidad que afectan a las mujeres. Las mujeres, además que se ha demostrado con las vistas públicas, muchas de las mejores entrevistas que hemos visto ahí son mujeres. Pero entonces llegamos ahí, profesor. Hay material para disminuir la preponderancia masculina en la integración. Pero yo voy más lejos. Tribunal. Yo voy más lejos. No sé si me copió el concepto. Yo creo que hay material para que, de conformidad también con la Constitución, que habla que la diferencia entre hombre y mujer viene dada por las dotes cada uno. Yo creo que hay material para que los 5 sean mujeres, pero también hay material para que los 5 puedan ser hombres. Y como es un proceso de evaluación por capacidades, si resulta que hay 5 mujeres que son mejores que los hombres, ¿por qué tenemos que excluir 2 mujeres para coger 3 hombres? O viceversa. A mí me encantaría que elijan 5 mujeres. Pero a mí me encantaría que sean los 5 mejores, hombre o mujer. Porque eso es que hay buenos candidatos hombres y buenas candidatas mujeres. Pero ahí vamos a seleccionar los mejores. Pero escúchame, si hay buenos candidatos hombres y buenas candidatas mujeres, ¿qué es lo que impide que se elijan a la par? El estándar que debe haber. ¿Cuál es la selección? Pero si hay buenos en ambos géneros. No, pero me refiero no hay una evaluación, profesor, para escoger a los 5. Una puntuación. Vuelvo y te digo, hay una exigencia constitucional, no es una sugerencia. Hay una exigencia constitucional que no se ha cumplido. Yo estoy hablando de la puntuación para escoger a las personas. Y yo te estoy hablando de que, amparada en una cuestión de justicia y de equidad, hay una disposición en la Constitución Dominicana, en el artículo 39, en su numeral 5, que dice que tiene que haber un equilibrio, un equilibrio de género, no en la composición del Tribunal Constitucional, en la composición de los órganos de administración de justicia. ¿Entiendes? Y hay otra en la Constitución que establece que la diferencia viene dada por las capacidades, nada más. Y yo te estoy diciendo que hay capacidades en los 2 géneros, exacto, sobradas. Entonces cojamos sobradas. Los 5 si mejores. Las hay en los 2 géneros, no hay ninguna razón para que no haya equilibrio en la conformación del órgano. O para que cojamos los 5 mejores, sean hembras o mejores. Profesor, mire, antes de irnos a una segunda pausa comercial, le dejo esta pregunta en el aire. Se está cuestionando mucho el paso de jueces del Tribunal Penal, de los tribunales penales hacia el Tribunal Constitucional. Algunos advierten que esto podría provocar un efecto adverso a raíz de que un juez penal viene con un conocimiento ya preconcebido que no necesariamente va a cambiar desde el Tribunal Constitucional. Me contesta en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con el profesor Cristóbal Rodríguez. Profesor, le hacía la pregunta antes de irnos a pausa. Su valoración sobre una corriente que he visto en los últimos días, que advierte sobre gente, sobre jueces de los tribunales penales que quieren ir al Tribunal Constitucional. Algunos dicen, bueno, pero que se abrió la cantera en el proceso pasado. ¿Usted cree que podría haber un choque en algún momento? Mira, yo no tengo claro
el tema, yo a lo único que me acojo como criterio es a que el Consejo pueda elegir los mejores perfiles para desempeñar las funciones específicas que pone la Constitución en manos del Tribunal Constitucional. Y nada impide que jueces del Poder Judicial puedan hacerlo bien. Yo sí pienso que por razones que tienen que ver con la dinámica de relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, tal vez debería ponderarse, morigerar un poco la mudanza de jueces del Poder Judicial al tribunal. ¿Por qué? Te acabo de decir, porque hay una dinámica de relación distinta, es decir... No digo por qué habría que morigerarlo. El poder, el Tribunal Constitucional, una de las cosas que hace es controlar decisiones jurisdiccionales dictadas por tribunales de amparo, Exacto. por el Tribunal Superior Administrativo. Es decir, pues tiene lógica la advertencia. Anularlas, sacarlas. Eso es una fuente, o sea, hay un concepto que se ha acuñado para referirse a ese fenómeno, choque de trenes. Eso en sí mismo genera una relación que es muchas veces de colaboración y otras muchas de fricción. ¿Tiene lógica entonces? Y de animadversiones. Sí tiene lógica, La pero no por cuestiones relativas o que atañen a la formación o a la especialización de los jueces, sino por la dinámica de relacionamiento entre los órganos, que es una dinámica, además, no solo se trata de la dinámica de relación entre el tribunal y el Poder Judicial, es además, se relaciona además con que hay un perfil psicológico en el juez de carrera. Perfecto. Hay un perfil psicológico en el juez de carrera. Hay jueces, escúchame bien, hay jueces, los ha habido, que nunca van a votar para anular una decisión del Poder Judicial después que se pasaron 40 años, 35, por eso es que hacen la años. advertencia, por eso es que me parece lógica esa advertencia. Entonces, si es desde esa óptica que lo planteas, estoy de acuerdo contigo. Profesor, ¿qué usted cree que este Tribunal Constitucional llenó las expectativas, ha hecho todo lo que tiene que hacer, o usted cree que faltaron algunas cosas que pudieron haberse hecho? Siempre hay cosas que se pudieron haber hecho, absolutamente siempre. ¿Cómo qué, por ejemplo, usted cree que no se...? Pero déjame ir a tu pregunta. Yo creo que el Tribunal Constitucional, si uno mira 12 años hacia atrás, cumplió, o sea, se renueva totalmente con esta designación en su matrícula original. Yo pienso que con un altísimo estándar de cumplimiento de la misión que la Constitución pone en sus manos y de las expectativas que la ciudadanía dominicana puso en ese órgano. Podemos discrepar de decisiones del Tribunal Constitucional, lo hemos hecho, la comunidad jurídica lo ha hecho, una parte le falta garra para algunas cosas, de la comunidad digamos, jurídica. para que se haga valer sus propias sentencias. Usted no cree, a mí, pero no depende, de manera particular. Pero no depende del tribunal. O sea, el tribunal, tú me dices, le falta garra al Tribunal de Estrasburgo para hacer valer sus decisiones. Eso no depende de si tú tienes garra, depende del talante democrático de la sociedad en la que opera un órgano, como el Tribunal Constitucional. Me refiero a las sentencias desacatadas, profesor. Por supuesto, el tribunal tiene... ¿Cómo lo hace el tribunal? Si no tiene el auxilio de un marco normativo que se convierta en un elemento de disuasión de cualquier asomo de desacato de una sentencia. Esas son las garras, lo que falta. Sí, pero no tienen que ver con el tribunal, tienen que ver con carencias institucionales y con vacíos normativos. Y con poder, empoderamiento al propio tribunal, ¿o no? No. Se discutió en la mesa de trabajo de Finjus, donde se redactó, yo fui parte de ese proceso, el proyecto de ley, el entonces anteproyecto de ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, convertir en un tipo penal el desacato de las decisiones del Tribunal Constitucional.
no pasó esa propuesta. Tampoco pasó en las cámaras legislativas. ¿Por qué? Porque muchos penalistas que cuya opinión yo valoro, que me merecen mucha atención sus razonamientos, consideraban y consideran todavía que desde la teoría del delito es difícil encontrar argumentos para convertir en un tipo penal el desacato de una sentencia constitucional. El desacato. Es decir, yo creo que no es tan difícil. Podemos discrepar de eso, pero lo que te quiero decir, se aportaron razones jurídicas válidas para no estar de acuerdo. Pero eso hace que el propio Tribunal Constitucional, que es garante, por ejemplo, de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, no cumpla con ello. Porque es una sentencia del Tribunal Constitucional que se supone que es inoponible, no puede cumplirse, no hay tutela judicial efectiva. Y si no se puede arriba, imaginemos para abajo. Yo te quiero, a propósito de este tema, decir algo. Yo creo que una sola sentencia de cualquier juez, no del Tribunal Constitucional, de cualquier juez, que no sea ejecutada, representa una lesión importante para el debido proceso y por tanto para el Estado de Derecho. Pero en las demás sentencias hay forma de hacerla ejecutar, ¿o no? Bueno, hay un régimen de recursos. El problema con el tribunal es que no hay más arriba donde ir. No hay más arriba donde ir. Entonces, el artículo 149 de la Constitución prevé que la función judicial consiste en juzgar y ejecutar lo juzgado. Para que te dé la garantía. Y ejecutar lo juzgado. Es decir, la ejecución de la decisión judicial, jurisdiccional, es la última etapa, el último momento de la tutela judicial efectiva que se inicia con el acceso, el derecho de acceso a la justicia. Exacto. Cuando ese último elemento no se cumple, algo anda mal en el sistema. Perfecto. Algo anda mal en el sistema. No se configura esa tutela. Entonces, cualquier decisión que no se cumpla representa un problema. Ahora bien, yo quiero llamar la atención porque pareciera, cuando uno oye a alguna gente en la opinión pública, que hay un problema mayúsculo con que la mayoría de las sentencias del Tribunal Constitucional no se ejecutan, y no es así. El 98, no es que no es la mayoría, el 98.6% de las sentencias del Tribunal Constitucional, lo dijo hace un par de días el profesor Ray Guevara en una de sus últimas alocuciones públicas. 98 se cumple. Sí, 98.6. Sí. 98.6. Sin embargo, eso lo miramos en términos porcentuales, eso justifica. Bueno, por eso es poco. Eso justifica. No es poco. Vuelvo y te digo. Pero si vemos 90 sentencias que tenemos hoy en día desacatadas. Vuelvo y te digo, no es poco, pero tampoco podemos asumir que hay una hecatombe en el Tribunal Constitucional, porque no es así. Usted ha estudiado el derecho constitucional comparado. ¿En qué otro país se desacatan de la forma deportiva que aquí en la las decisiones mayoría, constitucionales? en la inmensa mayoría. Decía, una de las cosas que decía el profesor Ray Guevara es que tenemos probablemente el más bajo estándar de inejecución de sentencias en la República Dominicana. Y eso no justifica que se incumplan. Si usted fuera, si lo escogieran a usted, que yo espero en Dios que así sea. No, yo no soy parte del proceso. Yo no soy parte del proceso. Bueno, me gustaría que alguien como usted esté ahí. ¿Qué propondría para evitar eso? Que se desacaten las sentencias. Primero la del Tribunal Constitucional, porque son erga omnes e irradiantes hacia abajo. Yo pienso que un régimen de responsabilidad incluir en los supuestos que pueden activar las acciones por responsabilidad patrimonial. Las 30, además de las 30. No, en las 30 no. Responsabilidad patrimonial contra el funcionario responsable de la ejecución o contra la persona responsable de la ejecución que no la ejecute. Es decir, responsabilidad patrimonial. Que pueda, como funciona en la ley, el artículo... No es mejor la penal, porque yo me inclino por lo que usted decía ahorita. No, es que me parece que no. Yo creo que el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial de las instituciones y de los representantes de las instituciones cuyas actuaciones
son lesivas de los derechos de las personas o de los intereses de la persona, son pasibles de ser sometidos a procesos por ante la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con lo que prevén los artículos 57 y siguientes de la ley 107.13, para reclamar sobre su patrimonio el cumplimiento de la obligación. Hay algo, profesor, que a mí me llama la atención, quisiera expresarlo, a ver su opinión. Por ejemplo, ¿hay una forma de obligar a que el propio Tribunal Constitucional tenga que cumplir con las sentencias, con los recursos que le son sometidos? ¿En qué sentido? Más allá de que si no se reúne el quórum reglamentario mínimo 9, entonces ese recurso no se conoce porque no hubo. Y eso hay, en el fondo, a mi modo de ver, una denegación de la garantía jurídica de quien sometió el recurso. Y ha pasado con muchos casos que no se conocen porque no se ha reunido el quórum reglamentario. No debe haber una forma que si no se reúnen los 9 en una primera instancia, se establezca que luego con 6 se pueda solucionar el problema. El requisito de mayoría que se adoptó en la Constitución del 2010 para la toma de decisiones en el Tribunal Constitucional es un requisito de mayoría muy elevado, está por encima de la media en el derecho comparado. Y eso plantea dificultades y ventajas. Y denegación de derechos. Esa es una de las dificultades. Es decir, cuando tú tienes un caso que 3 jueces se tengan que inhibir por algún vínculo de la naturaleza que fuera con una de las partes, lo que tenemos es que se requiere un 90% de la matrícula que va a decidir para la toma de esa decisión. Entonces, eso lo dificulta en términos materiales, no porque nadie quiera, lo dificulta en términos materiales y eso es un problema. ¿Cuál es la ventaja, la importancia de esa mayoría? Que es siempre más legítimo. Mucho, no solo eso también, pero sobre todo, que es siempre muchísimo más pernicioso para la seguridad jurídica sacar una ley del ordenamiento, sacarla, extirparla, que buscar la manera a través de las sentencias interpretativas, etcétera, de que la ley permanezca con el criterio que el Tribunal Constitucional considera que es conforme a la Constitución. Tenemos que ir a una tercera pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría saber si usted puede plantear alguna posibilidad de que si no se reúnen los 9, como quiera, haya que darle garantías de conocimiento, porque al final para eso está el Tribunal Constitucional. 2 minutos, regresamos. Bien, antes de irnos a pausa, le preguntaba si usted, con sus conocimientos, sus capacidades, y que ha sufrido probablemente en carne viva esa imposibilidad material de que le conozca un caso del Tribunal Constitucional, ¿no ha pensado en que debe haber otra fórmula? ¿Qué usted propone para que los casos tengan que conocerse sí o sí? Yo pienso que hay ámbitos en los que esa regla de mayoría debe mantenerse. Yo creo que eliminar o impedir la entrada en vigencia de un tratado internacional suscrito por el gobierno no debe dejar librarse a la decisión de una mayoría mínima, parcial, de una mayoría mínima del tribunal. Lo mismo con las leyes. Tal vez incluso con los conflictos de competencias entre órganos del Estado, de la naturaleza que fueran. Ahora, los recursos de revisión, sea el de revisión constitucional de amparo o el de revisión constitucional de decisiones con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida en que son, por definición, siempre conflictos entre partes privadas, entre partes, podría valorarse la posibilidad de bajarle el rigor al requisito de mayoría para facilitar, o sea, que facilitar la decisión. Favorece que en algunos casos no sean 9 jueces, sino totalmente, 6, digamos. Totalmente, en algunos casos. Digamos, en materia electoral. En esos casos específicos, revisión constitucional, no en cualquiera, en esos casos específicos. Yo le digo, por ejemplo... ¿Por qué? Sí. Yo lo he vivido en carne propia, o sea, yo he tenido casos que ha sido difícil lograr el consenso y ha tardado más de lo razonable
Pero también tengo que decirte que esa no es la regla. El tribunal tiene un averaje de resolución de casos de 7.700 y pico de casos. El tribunal ha 7.633. ha resuelto alrededor del 98.2. No, 83%. No, eso tiene que ver... Una mora de 20% es demasiado en un tribunal constitucional. No, 20 no, es menos. 17, digamos, 15. Es menos. Es muchísimo menor de lo que yo pensaba que iba a ser, dada esa regla de mayoría. Pero aún así es demasiado, porque el Tribunal Constitucional es la instancia máxima de garantía de un ciudadano. Sí, vuelvo y te digo, no es posible tener un escenario donde las cosas funcionan a la perfección para el cumplimiento de todos los propósitos y todas las necesidades. Es útil que esa regla de mayoría permanezca por las implicaciones políticas de las decisiones. Cuando le hacía, profesor, la pregunta anterior, yo la hice porque a mí me revive mucho el caso que fue sometido hace años sobre el transfugismo, para que sea conocido qué es transfugismo y si constitucionalmente había una decisión. Y me parece que de una forma política jamás se reunió el quórum mínimo para conocer ese tema. Eso se va a conocer. Se va a conocer. Usted me está hablando a futuro. Algo que fue sometido hace ya 6 años. Entonces cuando yo me refiero a una regla que obligue, porque los jueces del Tribunal Constitucional están obligados a tomar decisiones. Están obligados a votar. Si no hay 9, bueno, digamos, ok, no hubo 9. Pero para una segunda revisión, quien somete recurso puede incluso pedir que se haga con 6, a fin de que alguna vez tenga que... No se puede si no se reforma la Constitución, Adolfo. No, yo sé que hay que reformarla. Lo que quiero saber es si usted es partícipe de que así sea. Yo te dije que estoy de acuerdo en 2 escenarios concretos. Los 2 escenarios de revisión, de sentencias con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y de sentencias de amparo, por la razón que te decía. Porque en ambos casos, siempre, lo que se discute son intereses de partes, que es distinto a cuando tú estás discutiendo el artículo de una ley que viene del Congreso, un control abstracto de constitucionalidad. Es distinto. Hablando de eso, del articulado de la ley, se ha criticado mucho, no solo en el ámbito dominicano, sino regional incluso, esa potestad que a veces se ve en el legislador constitucional, en el juez constitucional, que actúa en ocasiones, a criterio de algunos, como un legislador positivo. ¿Usted cree que yo tengo mis reservas con el activismo judicial o con el activismo en sede constitucional sobre todo, porque yo soy del criterio de que debe haber como regla, por lo menos un intento de trato deferente con la legislación. Es decir, que el Tribunal Constitucional anule una ley, una disposición de ley, no significa necesariamente que el Congreso se equivocó. Significa que el Tribunal Constitucional tiene una interpretación distinta de la que tenía el Congreso de la República. Eso no es muy semántico, no, eso no es semántico. No. Eso no es semántico, eso es teoría democrática. No se equivocó, pero se la anula. No. El tribunal puede anularla porque la interpretación de la mayoría de sus miembros cree que la ley es contraria a la Constitución. Pero eso es eso. Y no está siendo de legislador positivo cuando hace eso. Por eso te digo, tengo mis reservas. Sí. Lo primero que dije, tengo mis reservas. Y creo que debe el tribunal moverse, y en muchas ocasiones el tribunal nuestro lo ha hecho expresamente, a el reconocimiento de un tratamiento diferente para con el legislador. Por eso existe la tipología de sentencias interpretativas. Es decir, yo no quiero anular la ley. No quiero generar el vacío normativo y la inseguridad jurídica que con él viene. Eso es cuando solo quiere interpretar, porque está la sentencia reductiva en la que anula lo que dice la ley. Entonces ahí está siendo de legislador positivo. Hay circunstancias en las que eso es inevitable, vuelvo y te digo. El punto es, yo creo que la clave, como casi en todo, es cuál es el punto de equilibrio que permita que el tribunal proteja derechos
sin contravenir el principio democrático. Profesor, se ha criticado mucho el hecho, no solamente en el país, sino, digamos, el Concierto de Naciones, como que se quiere constitucionalizar demasiado cosas. Y eso en un momento dado podría desbordar la practicidad e incluso la aplicación del derecho. ¿Usted está de acuerdo con esa teoría? ¿Queremos constitucionarlo todo hasta la respiración? No, yo creo que hay cuestiones, o sea, yo creo que todos los actos del poder público, como regla, deben ser pasibles de un escrutinio y de un control a la luz de la Constitución. Pero en el fondo así es. Bueno. Pero otra cosa es querer constitucionalizarlo, o sea, ponerlo en la Constitución, que le da una cierta garantía diferente a que si está establecido una ley, porque cada ley se supone que está conforme a la Constitución. Hay una presunción de conformidad con la Constitución. Entonces, ¿por qué constitucionarlo todo? Bueno, hasta la picada de ojos tiene que ir a la Constitución. No, y como está en constitucional, yo te voy a picar los ojos cuando yo quiera. Por eso la Corte Suprema de Justicia se apoya mucho en la técnica del certiorari, que es un juicio básico y absolutamente previo de admisibilidad. Y entonces una buena parte de las cuestiones que llegan ahí sencillamente tenemos gente capaz para saber cuándo expulsar sencillamente pronto tendremos un algoritmo funcionando con inteligencia artificial que se encargará de eso. Sí, o sea, usted favorece eso. No se trata de si yo lo favorezco o no, se trata de un imperativo inexorable de la evolución tecnológica de nuestras sociedades. Una cosa es el asunto tecnológico y otra cosa es meter esos algoritmos de inteligencia. Ese es un rasgo de la evolución tecnológica. Sí, pero el algoritmo es frío. Totalmente. Un juez constitucional tiene que tomar en cuenta la sociedad y sus circunstancias, y un algoritmo no hace eso. Pero tú puedes, en base a la ley, a mí no me gusta eso. Organizarlo de manera, o sea, si para declarar, si el recurso es inadmisible, cuando no se configuran las causales que la ley dispone para declararlo admisible, y tú puedes construir con las herramientas tecnológicas de que dispone un algoritmo que te permita automáticamente determinar si se cumple o no. O sea, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que hay opiniones. No tiene que ver con la decisión. A mí no me gusta con la ponderación de los elementos artificial en la justicia. Eso es otra cosa. Porque entra el ser humano. Eso es otra cosa. Bueno. No tiene que ver con la ponderación de los méritos de fondo. Tiene que ver con la determinación de entrada de si los criterios de admisibilidad se cumplen. ¿Está fuera del plazo? Está fuera del plazo. El problema es eso, que el algoritmo te da esos criterios que usted establece, pero esos criterios tienen que tener una determinación no solo de fondo, sino también de forma. Es cuestión de tiempo, poco, que profesor, eso sea una parte de la vida cotidiana. Hablar con usted, el tiempo se va demasiado rápido, es un dictador. Pero nada, para mí es un placer tener el tiempo, es un dictador, sobre todo cuando uno adquiere tantos conocimientos como lo que usted nos da. Gracias para mí por la invitación. Es un placer tenerlo aquí. Espero volverlo a ver pronto. Para mí es el placer, así será.